Historia y orígenes. ¿Quiénes fueron los pueblos originarios de América Latina antes de la llegada de los europeos? Fueron diversas comunidades que habitaban el continente mucho antes de la colonización, como los mayas, aztecas, incas, mapuches, guaraníes, aymarás, chibchas, caribes, entre muchos otros. Cada uno tenía su propia organización política, social y espiritual. ¿Cuál fue el impacto de la llegada de los europeos en los pueblos indígenas? Provocó una profunda transformación y en muchos casos la destrucción de sus estructuras sociales, religiosas y políticas. Hubo guerras, genocidios, esclavización y pérdida de territorio. La imposición cultural fue muy fuerte. ¿Cómo vivían los pueblos indígenas antes de la colonización? Eran autosuficientes, con conocimientos avanzados en agricultura, astronomía y medicina natural. Tenían estructuras sociales comunitarias, sistemas de intercambio sin dinero, y profundas conexiones con la naturaleza. ¿Qué pueblos indígenas fundaron grandes civilizaciones precolombinas? Los mayas en Mesoamérica, los aztecas, mexicas en el altiplano mexicano, y los incas en los Andes. Estas culturas dejaron herencias arquitectónicas, científicas y lingüísticas muy importantes. ¿Qué papel jugaron los indígenas en las luchas de independencia de los países latinoamericanos? Muchos participaron activamente, como en el caso de Túpac Amaru II en Perú. Sin embargo, tras la independencia, no se les reconocieron derechos plenos y muchas veces fueron excluidos de los nuevos estados nacionales. Cultura y cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión indígena? Es la forma en que los pueblos indígenas entienden el mundo, una visión integral que conecta el ser humano con la naturaleza, los espíritus, los ancestros y el universo. Todo está relacionado y tiene vida. ¿Qué importancia tiene la naturaleza para los pueblos indígenas? La naturaleza no es un recurso, sino un ser vivo. La madre tierra, Pachamama, Ñuque Mapu, etc., es sagrada. Se considera que el equilibrio ecológico es esencial para la vida. ¿Qué papel juega la espiritualidad en las comunidades indígenas? Es fundamental. Incluye ritos, ceremonias, chamanismo, mitos y creencias sobre la creación del mundo, los ciclos naturales y los espíritus protectores. Está profundamente integrada en su vida cotidiana. ¿Qué tipo de arte producen las comunidades indígenas? Tejidos, cerámica, tallados, música, danzas, pintura corporal, máscaras y literatura oral. Su arte suele tener fines ceremoniales y transmitir conocimientos ancestrales. ¿Qué importancia tiene la oralidad en sus culturas? Es el principal medio de transmisión de conocimientos. A través de cuentos, mitos, canciones y leyendas, se enseña la historia, valores y sabiduría tradicional. Lenguas indígenas. ¿Cuántas lenguas indígenas existen en Latinoamérica? Se estima que existen entre 400 y 600 lenguas indígenas vivas. Algunas como el quechua, el guaraní, el aymara, el náhuatl y el mapudungún son habladas por millones. ¿Qué lenguas indígenas son oficiales en países latinoamericanos? El quechua, aymara y guaraní son lenguas cooficiales en países como Bolivia, Paraguay y Perú. En México se reconoce la diversidad lingüística, aunque no siempre se respeta en la práctica. ¿Qué amenazas enfrentan las lenguas indígenas? La pérdida de hablantes, la falta de enseñanza institucional y la discriminación lingüística son graves problemas. Muchas lenguas están en peligro de extinción. ¿Qué se está haciendo para preservar las lenguas indígenas? Se promueven programas de educación bilingüe, revitalización lingüística y documentación. Organizaciones indígenas y académicas trabajan para su fortalecimiento. Porque contienen conocimientos únicos, cosmovisiones propias, identidades culturales, y son parte del patrimonio de la humanidad. Pueblos indígenas relevantes. ¿Quiénes son los mapuches y dónde habitan? Son un pueblo indígena del sur de Chile y Argentina. Tienen una fuerte identidad cultural y luchan por la recuperación de sus tierras ancestrales. ¿Quiénes son los mayas actuales? Son los descendientes de la civilización maya. Habitan principalmente en Guatemala, el sur de México, Belice y Honduras. Conservan su idioma, costumbres y calendario ancestral. ¿Quiénes son los guaraníes? Pueblo indígena originario de Paraguay, el norte de Argentina, Brasil y Bolivia. Su lengua, el guaraní, es oficial en Paraguay y ampliamente hablada.
¿Quiénes son los aymaras? Viven en Bolivia, Perú y Chile. Tienen una rica tradición agrícola y una fuerte estructura comunitaria. Su idioma es uno de los más hablados en los Andes. ¿Quiénes son los Yanomami? Son un pueblo amazónico que vive en la frontera entre Brasil y Venezuela. Son conocidos por su vida comunitaria, su conexión con la selva y por enfrentar amenazas de minería ilegal. Educación y saberes. ¿Qué conocimientos ancestrales conservan los pueblos indígenas? Conocimientos sobre medicina natural, agricultura, astronomía, arquitectura, ecología y manejo sostenible del ambiente. ¿Qué es la educación intercultural bilingüe? Es un modelo educativo que respeta y utiliza la lengua y cultura indígenas como base para el aprendizaje, promoviendo el diálogo entre culturas. ¿Cómo enseñan los pueblos indígenas a sus hijos? Principalmente mediante la experiencia, la observación y la participación. La familia y la comunidad son las responsables de la formación. ¿Qué papel tiene la sabiduría de los ancianos? Son los portadores del conocimiento. Se les respeta profundamente y su voz tiene autoridad moral y espiritual. ¿Qué rol tienen las mujeres en la transmisión cultural? Fundamental. Son cuidadoras de la lengua, las tradiciones, la medicina y la vida familiar. Su rol es central en la educación de las nuevas generaciones. Derechos y resistencia. ¿Qué derechos tienen los pueblos indígenas según el derecho internacional? Tienen derecho a la autodeterminación, al territorio, a la consulta previa, a conservar sus lenguas, culturas y formas de vida, según la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Qué es el Convenio 169 de la OIT? Es un tratado internacional que protege los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Muchos países latinoamericanos lo han ratificado. ¿Qué significa consulta previa, libre e informada? Es el derecho que tienen los pueblos indígenas a ser consultados antes de que se tomen decisiones que afecten sus territorios o formas de vida. ¿Qué tipo de conflictos territoriales se enfrentan? Muchos luchan contra megaproyectos, minería, tala ilegal, hidroeléctricas y agroindustria que invaden o destruyen sus territorios sagrados. ¿Cómo resisten los pueblos indígenas hoy en día? Mediante la organización comunitaria, manifestaciones, litigios legales, campañas internacionales y recuperación de la identidad cultural. Identidad y actualidad. ¿Los pueblos indígenas solo viven en zonas rurales? No. Muchos también viven en zonas urbanas, aunque a menudo en condiciones de pobreza o marginación. Aún así, tratan de conservar su identidad. ¿Qué desafíos enfrentan los jóvenes indígenas? Discriminación, falta de oportunidades, pérdida del idioma y la cultura, pero también lideran procesos de revitalización cultural y defensa de derechos. ¿Qué es el buen vivir o Sumat Kawsay? Una filosofía indígena andina que propone una vida en armonía con la comunidad, la naturaleza y el cosmos, en contraposición al desarrollo basado en el consumo. ¿Existen universidades indígenas? Sí, en varios países existen universidades indígenas o interculturales que combinan conocimientos ancestrales y académicos modernos. ¿Qué papel juega la religión en las comunidades indígenas? Muchas comunidades practican religiones tradicionales, aunque algunas combinan estas creencias con el cristianismo, generando formas sincréticas. Organización y política. ¿Qué formas de gobierno tienen los pueblos indígenas? Gobiernos comunales, consejos de ancianos, asambleas comunitarias y liderazgos colectivos. La autoridad se basa en el respeto y la sabiduría. ¿Existen partidos o movimientos indígenas en América Latina? Sí, como el Movimiento al Socialismo, MAS, en Bolivia, y muchos otros en Ecuador, Colombia y México. También hay líderes indígenas en cargos públicos. ¿Qué papel tuvo Evo Morales en la visibilización indígena? Fue el primer presidente indígena de Bolivia. Promovió políticas de inclusión, reconocimiento cultural y mayor autonomía indígena. ¿Qué es el territorio indígena? Es el espacio físico, espiritual y cultural donde se desarrolla la vida comunitaria. Incluye tierras, ríos, montañas, animales y espíritus sagrados. ¿Cómo participan las mujeres en la política indígena? Cada vez más mujeres asumen roles de liderazgo, tanto a nivel comunitario como nacional, luchando por los derechos de sus pueblos y de las mujeres. Conciencia y futuro.
¿Qué podemos aprender de los pueblos indígenas? Respeto por la naturaleza, formas de vida comunitarias, espiritualidad profunda y alternativas sostenibles al modelo capitalista actual. ¿Por qué aún se discrimina a los pueblos indígenas? Por siglos de colonización, racismo estructural, desconocimiento y prejuicios que los ven como atrasados o inferiores. ¿Qué papel tienen los medios en su representación? Frecuentemente los estereotipan o invisibilizan. Pero también existen medios indígenas que recuperan su voz y narran su realidad desde adentro. ¿Qué es la autodeterminación indígena? Es el derecho de los pueblos a decidir sobre su desarrollo, formas de gobierno y organización interna, sin imposiciones externas. ¿Qué avances se han logrado en el siglo XXI? Reconocimiento constitucional, educación intercultural, participación política y aumento del orgullo indígena en muchas comunidades. ¿Qué organizaciones defienden los derechos indígenas? COICA, ONIC, CONAIE, CIDOB y muchas otras organizaciones continentales y locales que promueven sus derechos. ¿Cómo afecta el cambio climático a los pueblos indígenas? De forma grave, ya que dependen directamente del equilibrio ambiental. Además, muchas veces se les culpa injustamente o se los desplaza. ¿Cuál es el papel de la mujer indígena en la actualidad? Protagónico en la defensa del territorio, la lengua, la medicina y los derechos. Son lideresas, sabías, curanderas y defensoras de la vida. ¿Qué celebraciones tradicionales se mantienen vivas? Fiestas agrícolas, rituales del solsticio, ceremonias de la siembra, danzas y festividades religiosas sincréticas. Son claves para mantener la identidad. ¿Cuál es el futuro de los pueblos indígenas en Latinoamérica? Dependerá de su resistencia, del respeto de los estados y del reconocimiento de sus derechos. A pesar de las amenazas, siguen vivos, fuertes y luchando por su dignidad y autonomía.